Qué bendición tenerles, santos hermanos, que Dios Todopoderoso me los bendiga. ¿Por qué no le damos la bienvenida al Señor con un fuerte aplauso? Bueno, que la bendición de Dios Todopoderoso también sea con todos nuestros hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo. Les damos la bienvenida también a ustedes, santos hermanos, animándolos para que el próximo domingo, si quieren venir, las inscripciones, ya saben, están abiertas a partir del jueves, viernes, sábado y domingo. Todas esas oportunidades tiene para inscribirse. De pronto usted quiere venir ahorita a la segunda reunión y hay algún espacio, entre ahí a nuestra página e inscríbase y puede acompañarnos en esta segunda reunión que comienza hoy a las 11 de la mañana. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy voy a tocar un tema de muchas preguntas que ustedes me han hecho y estamos en un tiempo de preguntas y respuestas. Así que este miércoles que viene, ya lo anunciaron, voy a estar predicando acerca de los tatuajes. ¿Es bíblico hacerse tatuajes? No se lo pierda este miércoles 7 de la noche. Hoy voy a entrar a un tema tanto complicado para mí y es el tema del matrimonio y el divorcio. Ustedes me han enviado muchas preguntas. Pastor, ¿es bíblico el divorcio? ¿Me puedo divorciar? Bueno, hay muchas circunstancias que vamos a estar hablando hoy aquí. Otros me han preguntado, pastor, ¿la relación matrimonial, sexual en el matrimonio es solo para procrear hijos? Esa es otra de las preguntas que vamos a resolver con la ayuda de Dios. Ahorita me plantearon una pregunta ya en el segundo piso y es acerca de la fecundación in vitro. ¿Es bíblico esto? Vamos a tratar de resolver todo esto. Otros me han preguntado, si me divorcio de mi esposa, ¿me puedo volver a casar? Yo nunca me imaginé que preguntaran tanto sobre eso. Así que voy a tratar de, en este corto tiempo, resolver todas esas preguntas. Lo más seguro es que de pronto no todas mis preguntas le va a convencer, pero pues vuelvo y repito, yo no quiero crear una doctrina acá de que lo que digo yo es, usted puede pensar de acuerdo a su criterio, yo le voy a presentar lo que yo veo a la luz de las Escrituras. Y usted decide, pero no vamos a pelear por eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 9. Lo voy a leer de la NTV, que es un poco más sencilla la traducción. Veamos este video de introducción al tema y ya entramos en materia. Bueno, leemos las Santas Escrituras en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 9. Les recuerdo que lo voy a leer de la NTV, un poco más clara la traducción para que los hermanos que nos ven allá en sus hogares puedan entender. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa a Jesús, obviamente, con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Preste la atención a la palabra cualquier motivo. Jesús respondió, ¿no has leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. A ver, repitamos toda esta frase.
Que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio. A ver, ¿quién fue el que lo permitió? Moisés, Dios no. Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Repita esto, no fue la intención original de Dios. Les digo lo siguiente, dice el Señor Jesús, el que se divorcia de su esposa, se casa con otra, ¿qué pasa? Comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Ahora vamos a leerlo, este versículo 9, pero aplicándolo al sexo opuesto. Le digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposo, que también la mujer puede hacerlo, y se casa con otro, ¿qué pasa con esta mujer? Comete adulterio, a menos que el esposo le haya sido infiel. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta palabra que hoy voy a compartir. Oro para que tú me ayudes, me bendigas, me ilumines y que todo lo que voy a enseñar sea apoyado con tu santa palabra. Oro para que mis hermanos allá en los hogares estén bien atentos, que no se distraigan con el chat, sino que se concentren en la enseñanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice que, amén. Bueno, hoy voy a entrar en una de las grandes preguntas que muchos de ustedes me hicieron acerca del divorcio, el segundo matrimonio, la planificación familiar, es bíblico planificar. Bueno, muchas preguntas que voy a tratar de resolver en el poco tiempo que tengo. Así que vamos directo al grano. Primer punto. Lo primero que yo aprendí en la Biblia como primer punto es que Dios aborrece el divorcio. Que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Porque la palabra lo enseña. Ustedes mismos lo leyeron ahorita conmigo, allá en Mateo 19, que el que dio el permiso del divorcio no fue Dios, sino ¿quién? Perdón, Moisés. Y lo hizo al pueblo judío porque tienen un corazón muy duro. Pero originalmente Dios no planeó el divorcio. Dios nunca ha planeado el divorcio. El divorcio nació en el corazón de los hombres. Dios nunca lo planeó. Un versículo que está en la Biblia que habla más claro aún lo tenemos en el profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 11 al 16. Voy a pedirles que por favor le presten mucha atención a lo que dijo Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo. Malaquías escribió esta profecía alrededor del año 450 antes de Cristo. Y ahí el profeta afirma que Dios no quiere el divorcio. Preste mucha atención. La palabra dice, prevaricó Judá. Esa palabra prevaricó quiere decir pasó por encima de la palabra de Dios, de las órdenes que Dios había dado. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Así que dése cuenta cómo Dios califica el divorcio, como una ¿qué? Abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Voy a ir explicando para que vayan entendiendo. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel allá en esta época, 450 antes de Cristo? La palabra me dice que este pueblo judío estaba haciendo algo que a Dios le parecía abominable. Ya lo veremos más adelante. Se separaban de la esposa legítima judía y se estaban casando con mujeres extranjeras, paganas, adoradoras de ídolos. Por esa razón, cuando ellos iban al templo a orar, profanaban el templo de Dios porque Dios no aprueba el divorcio. Versículo 13.
13. Me salto un versículo. Esta es otra cosa que hacen estos hombres que se divorciaban. Hacen lo siguiente: cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Dios no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Así que estos hombres iban al templo a orar, a buscar a Dios, y Dios no les contestaba. Ellos lloraban, gemían, protestaban porque Dios no los escuchaba. Pero ¿por qué era la razón? Ahí está la respuesta, versículo 14. Claman, dice Dios, ¿por qué el Señor no acepta mi oración, mi adoración? Les diré por qué, dice el profeta: porque el Señor fue testigo. Oiga, ¿quién fue testigo? Dios fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues dice Dios, ayúdeme, yo odio el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel: divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Así que más claro no puede ser. El pueblo judío estaba entregándole carta de divorcio a su esposa con la que se casó de joven, y ahora la estaba despidiendo de la casa, dándole una carta de divorcio, y se estaban casando con mujeres paganas, con mujeres que no eran creyentes. Algo similar a lo que hizo Salomón cuando se casó con la hija del faraón y con muchas mujeres paganas que terminaron llevándolo a la idolatría. O tal como hizo el rey Acab en su tiempo, cuando se casó con Jezabel, la hija de este rey pagano, y terminó cayendo en una idolatría terrible. Así que por esa razón Dios no le contestaba a estos judíos, porque se habían divorciado de su legítima esposa y ahora vivían con mujeres paganas, pero querían que Dios les respondiera a sus plegarias. Entonces Dios dice: yo aborrezco el divorcio, no lo apruebo, no fue mi intención. Segundo, el divorcio va en contra de la voluntad de Dios. Ya les leí este pasaje en el libro de San Mateo, ahora se lo voy a leer en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 10, versículo 2 al 12. Uno de los fariseos se acercó y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con esta pregunta: ¿qué dice Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él permitió, contestaron. Dijo que el hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús le respondió: Moisés escribió este mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Está hablando de Génesis capítulo 1. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ojo al matrimonio. ¿Quién une a la pareja en uno solo? Dios. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. Si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que estamos viendo que Dios por todas partes no quiere el divorcio, porque una persona que se divorcia por cualquier cosa de su esposa y se casa con otra está en adulterio.
Tercero, el divorcio está prohibido para los cristianos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. Pablo dice: no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. Lo que Pablo va a decir no es de él, no se le ocurrió a él, el Señor lo enseñó. ¿Qué es lo que el Señor enseñó? La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Este pasaje de la escritura de 1 de Corintios 7, 10 y 11, Pablo está hablando de dos creyentes. El esposo es creyente, la esposa es creyente. Puede que ambos se hayan casado siendo creyentes, se casaron en una iglesia cristiana. O puede ser que se casaron antes por otra fe, puede ser la católica, y con el tiempo se hicieron cristianos, se convirtieron. Si ellos se convirtieron después de haberse casado por otra fe, ahora ante los ojos de Dios están legítimamente casados. Dice que no se pueden separar porque ambos son creyentes, porque ambos son cristianos, porque ambos entienden lo que están haciendo si se casan por la iglesia cristiana o si se convierten después de haberse casado, por ejemplo, por lo católico. Entonces dice la palabra, versículo 10, que los que están casados ya, por favor, allá en producción no se queden, que los que están casados, dice el apóstol, Dios, el Señor les manda un mandato. ¿Cuál es el mandato? Que la esposa no debe dejar al marido, ni el marido debe dejar a la esposa. Repito, estoy hablando de dos personas creyentes. Ahora, dice Pablo en el versículo 11, que si se separa el esposo o la esposa por alguna razón, no se puede casar, porque estaría cayendo en adulterio. Entonces dice el versículo 11, si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Yo sé que de pronto algunos están molestos por lo que digo, pero es que esto yo no me lo inventé, lo que dice la Biblia. Yo no puedo de pronto enseñarle algo que le alegre el oído, sino lo que dice la Biblia. Entonces, por ahora, la palabra me dice que un cristiano auténtico no se puede separar de otra cristiana. Bien que se hayan casado antes de ser cristianos o que en el camino se hayan convertido. Cuarto, el cristiano no debe divorciarse del inconverso. Es decir, una hermana cristiana que se casó, obviamente antes de ser cristiana, se casó. Voy a poner siempre el ejemplo del catolicismo. Se casaron por lo católico con el esposo con el que hoy vive. Pero resulta que por el camino de la vida, ella recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces la hermana dice: ahora soy cristiana, mi marido no quiere saber nada de Cristo, entonces me voy a separar de él. La palabra dice que no lo puede hacer. Lo enseña la palabra en 1 de Corintios 7, versículo 12 al 14. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente, ojo que está hablando de un creyente, está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer, una creyente, tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora lo son. Así que este es otro caso diferente. Aquí se convierte uno de los dos. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. No se trata de que una creyente se casa con un incrédulo, porque la Biblia lo prohíbe. Dice que no podemos unirnos en
yugo desigual. Aquí no se trata de eso, porque de pronto alguien dirá, ay, entonces me puedo casar con mi novio, que no es creyente. Hermana, la palabra dice claramente en 2 de Corintios 6:14 que no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, etcétera. Está allá en la Biblia, 2 de Corintios 6:14. Alguien confírmeme la cita, estoy seguro que es así. Entonces, aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que se casan sin ser creyentes. Por el camino, alguno de los dos se convierte, bien sea el hombre o bien sea la mujer, pero su cónyuge no quiere nada. Pero resulta de que él la trata bien o ella lo trata bien, es una buena esposa, un buen esposo, como sea. El incrédulo es un buen esposo o la incrédula es una buena esposa. La palabra dice que usted no puede abandonarlo, a no ser que entre en el otro caso que voy a ver, que sea un fornicario, un sinvergüenza, eso ya es otra cosa. Pero si es un hombre bueno, un hombre que la palabra dice que usted puede por el camino salvarlo. Usted puede por el camino con su buen testimonio convertirlo. O usted, mi hermano, puede salvar a su esposa por el camino con testimonio, ganársela para Cristo. Así que estos son los ejemplos que encuentro en la Biblia. Ahora, algunos hermanos me han hecho varias preguntas y voy a partir de ahí para decirlas. Algunos me han preguntado, pastor, yo estoy casada, soy cristiana, con mi esposo también es cristiano, pero siento dificultad para tener relaciones sexuales con él. Siento que estoy haciendo mal, que es pecado tener sexo con mi esposo, que el sexo es solo para tener hijos. Eso me preguntó una hermana cristiana. Entonces yo le voy a contestar a esa hermana con todo el amor. La palabra de Dios dice que el sexo no es solamente para tener hijos, sino que es una forma de un regalo de Dios para que el hombre y la mujer puedan ser felices. El matrimonio, el sexo, dentro del matrimonio no es pecaminoso, es algo santo y es algo que Dios quiere. Es una forma que Dios nos da para deleitar y disfrutar de la vida, pero el sexo en ningún momento es pecaminoso. Hablo dentro del matrimonio. Entonces, para que la hermana quede tranquila, voy a leerle algunos versículos, no están en mi estudio, pero yo se los voy a leer acá, anoten allá en el chat, ahora sí, en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 3 al 5. Preste atención, hermana, la que me preguntó esto. La palabra dice en 1 de Corintios 7, 3, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Versículo 5. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deben volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos. Así que la palabra me dice que uno como esposo debe satisfacer la necesidad sexual de la esposa, y la esposa debe satisfacer el deseo sexual del marido. Date cuenta que la relación sexual no es solamente para procrear, es para satisfacer, para darle gusto al marido o el marido a la esposa. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, porque algunos me preguntaron también, pastor, ¿hasta dónde es permitido el sexo en el matrimonio cristiano? ¿Qué está permitido y qué no? Es que, mire, hermano, me bombardearon con preguntas sobre este tema. Entonces yo tengo que ir a la Biblia. Vaya conmigo, esto tampoco está en mi estudio, pero yo se lo voy a contestar. Tan pronto en la iglesia dijeron que iba a hablar de este tema, llegaron montones de preguntas y por eso no están en mi estudio. Voy a tratar de resolverlas. Vaya conmigo, hermano, en la palabra de Dios nos dice que nuestro lecho
debe ser libre de mancilla. Entonces, la palabra lo dice en Hebreos 13:4, anótelo allá en el chat. Hebreos 13:4. La palabra dice: honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Mire que suena como raro, no estamos hablando de una pareja casada. Y habla de dos cosas diferentes. Honren el matrimonio, así que le está hablando a casados. Segundo dice, los casados tienen que ser fieles. Luego dice que los casados no pueden hacer inmoralidades sexuales o cometer adulterio también. Así que son dos cosas diferentes. Cometer adulterio es que duerma con una mujer que no es su esposa, pero las inmoralidades sexuales está hablando de cosas que no puede practicar una pareja de creyentes. Como sé que estoy hablándole entre adultos, voy a ser más que claro para que le quede claro en su corazón. ¿Qué es una inmoralidad sexual dentro del matrimonio? Algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, que usted tenga que estimularse viendo una película pornográfica para poder satisfacer a su esposa. Mientras usted ve la película pornográfica, va teniendo un acto sexual. Eso es una inmoralidad total. Que usted obligue a su esposa a hacer cosas que van en contra de la naturaleza. O al revés, que la esposa obligue al marido a hacer cosas que van... ¿Qué cosas? Hablemoslo claramente. Sexo oral es algo que va en contra de la naturaleza, porque la boca no se hizo para esto, para dar un beso en la boca, no para esta estimulación sexual. Sexo anal, porque el ano no se hizo para penetrarlo, sino para defecar. Todo eso va en contra de la moral cristiana y a Dios lo aborrece. Así que yo voy a hacer más que claro con esto. Ahora, si usted lo practica, pues usted le dará cuenta a Dios. Yo le enseño lo que dice la Biblia. Otra pregunta que me hicieron algunos hermanos, me la hicieron la siguiente: pastor, ¿planificar es pecado? ¿Usar pastillas para planificar es pecado? Y algunos me enviaron algún pasaje de la Biblia. Vamos, todo esto no está en mi estudio, pero yo creo que necesito contestar esas preguntas. Vamos al libro del Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Nos habla de un hombre que usted conoce, Judá, uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos se llamaba Judá. La palabra me dice que Judá se casó con una mujer cananea, una pagana, y con ella tuvo 3 hijos. El mayor de ellos se llamaba y el segundo Onán, que son los dos que me interesan. El primero dice que era un hombre muy pecador y Dios lo cortó, lo mató. El segundo era Onán. La ley, aunque en esa época no existía la ley judía, sí había una ordenanza de Dios que cuando un hombre moría sin hijos, su hermano tenía que casarse con la viuda para levantar hijos a nombre del muerto. Es decir, suponga que mi hermano se murió, la esposa de él nunca tuvo hijos, mi obligación era tener relaciones con la cuñada para darle un hijo a mi hermano muerto. Entonces, ¿qué hacía Onán? La palabra me dice que Onán, cuando se llegaba a Tamar, que era la mujer con la que se había casado él vertía en tierra. Es decir, que cuando él sentía que iba a eyacular, sacaba su pene y derramaba su semen en el piso. Entonces algunos hermanos toman este pasaje para enseñar que esto es una forma de planificación familiar y que Dios la condena. Pero yo estuve leyendo y estudiando este pasaje y creo que esto es un error. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Dice la palabra en el versículo 9: pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero,
Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Pero mire lo que sigue. Así que el Señor Dios consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Así que ¿por qué muere Onán? Porque estaba traspasando una ordenanza de Dios, que era que él estaba obligado a darle un hijo a su hermano. Como él no quiso sujetarse a la orden de Dios, Dios lo cortó. Pero aquí no está hablando nada de planificación. Está hablando de que él se negó a obedecer un mandato expreso de Dios, y eso lo llevó a la muerte. Así que ¿cuál es mi conclusión? Yo creo que la planificación familiar es algo que compete a la libertad cristiana. La palabra dice en el libro de Romanos 14:5 que cada uno tiene que estar plenamente convencido en su mente y en su corazón. La palabra dice allá en Romanos 14:5, obviamente es aplicado a otra forma, al día, a las comidas, etcétera. Pero yo creo que esto de la planificación corresponde a la libertad que tenemos en Cristo. Pastor, ¿usted planifica? Si yo no planificara, estaría lleno de hijos. Ahora, la palabra de Dios dice allá en Lucas 14:28, anoten todas esas citas, porque eso no está en mi estudio, que si una persona, obviamente esto que le voy a leer tiene que ver con el discipulado, del costo que implica seguir a Cristo, yo lo sé, pero apliquemos este versículo a este tema. La palabra dice que si yo voy a construir una torre, primero miro a ver si tengo con qué edificarla. No sea que cuando yo la esté edificando, termine me dando cuenta de que no tengo con qué acabarla y me convierta en una burla. ¿Por qué quiero aplicar esto? Porque no soy yo el que ideó esto. Muchos pensadores bíblicos usan este pasaje de Lucas 14:28, y alguien confírmeme todas esas citas por si me estoy equivocando, para decir que uno tiene que ser lógico de saber si podemos traer al mundo 2, 3, 4, 5, 10 o 20 hijos. Que primero miremos si somos capaces de sostener a toda una familia grande. De lo contrario, deberíamos no hacerlo. Alguien ha dicho, y esto tampoco me lo inventé, yo lo he leído de libros, porque cada vez que les doy un sermón yo leo mucho para no venir aquí a improvisar. Y un pensador bíblico decía algo que me gustó, y él decía: algunos dicen que todo niño trae bajo su brazo un pan, y él decía, eso es verdad. Todo niño trae un pan bajo su brazo, pero en el otro brazo trae una factura. O sea que no podemos hacer hijos a la lata, porque eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, como padres tenemos que ser responsables hasta dónde podemos tener hijos. Pero vuelvo a Romanos 14:5, debe ser algo que ustedes como pareja tienen que decidir. Nadie puede decidir por ustedes. Es algo que ustedes tienen que tomar la decisión. Y yo, por lo que estoy viendo el reloj, me considero que esto se fue para 2 prédicas, porque no creo que alcance a darle todo el material que yo tengo. Ahora, alguien me preguntó, aquí está el que me preguntó, Cheito, aprovechándose de mí, claro, él como abogado, entonces me bombardeó de arriba. Pastor, eso me lo cogió ahorita arriba. ¿Qué piensa usted de la fecundación in vitro? ¿Qué es la fecundación in vitro para los hermanos que de pronto no saben? Una fecundación in vitro significa que una pareja de cristianos, ambos son cristianos, al no poder tener hijos y teniendo la capacidad económica, porque esto es muy costoso, entonces recurren a una forma de que la señora quede en embarazo, y es ir a un laboratorio, a expertos, para que le saquen a su esposa un óvulo y a él el esperma. Y en laboratorio
fecunden el óvulo con el esperma, y una vez ese óvulo se convierta en un embrión, ser colocado en el útero de la señora para que quede en embarazo. Entonces muchos se preguntan, ¿la fecundación in vitro es bíblica? Y la respuesta es, la Biblia no dice absolutamente nada de este tema. Entonces vuelvo a Romanos 14:5. Esto debería quedar dentro de la libertad que como cristianos tenemos en Cristo. Sé que de pronto ahí me van a crucificar algunos allá en el internet, pero yo no me veo con la autoridad de negar esto o aprobarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos y los disfruto. Pero ¿qué de aquellas parejitas cristianas auténticas que nunca han podido tener hijos? Que lo sueñan, lo anhelan. Yo qué le diría a esas parejas: piensen muy bien lo que van a hacer. Primero, piensen en la posibilidad de entrar en un tiempo de oración, de ayuno, pidiéndole a Dios en su misericordia que les conceda ser padres. Recuerden que Abraham tenía una esposa que era estéril y a los 90 años concibió. Le hablo de Sara. Recuerden que a Isaac le pasó lo mismo con su esposa y terminó siendo padre. Así que Dios puede hacer milagros y creo que aún los hace. Ahora, deberían preguntarse primero a Dios si Dios en su gracia y soberanía los tiene a ustedes para adoptar un niño. Porque muchos niños necesitan de padres que los adopten y no los tienen. Ahora, si después de haber hecho todo este trabajo deciden que quieren tener un hijo biológico, quiero que entienda que para ser padre no necesariamente tienen que engendrar un hijo biológico. Uno puede ser tan padre cuidando a un niño que no tiene los mismos privilegios que tiene un niño que nació en un hogar creyente. Ahora, también tienen que pensar en el costo económico, porque estamos hablando de 30 a 40 millones de pesos que vale ese trabajo. Ahora tienen que estar planeando y perfectamente conscientes de que de pronto esta no es la voluntad de Dios y esa fecundación in vitro termine siendo un segundo fracaso. Es decir, que en vez de hacerles un bien, termine más perjudicándolos, no solo por la pérdida económica, sino también por el dolor que sentirían al fracasar dos veces. Una porque no pudieron ser padres de modo natural y otra porque tampoco lo pudieron ser de una manera invasiva como es la fecundación in vitro. Así que parto del hecho de que esto nadie puede tener la última palabra, primero porque la Biblia no dice nada respecto a esto, y segundo porque es muy fácil juzgar cuando no somos los que estamos sufriendo el dolor y el anhelo de que una pareja tenga un hijo. Así que repito, para mí esto traspasa a la frontera y me lleva a Romanos 14:5. Cada uno esté plenamente convencido en su corazón si esta en verdad es la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Quinto, vamos a ver, yo estoy viendo que el reloj corre muy rápido. Quinto, los propósitos de Dios se ven interrumpidos con el divorcio. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Leámoslos allá en Efesios 5, 21 al 31. Es más, dijo el Espíritu Santo a través de Pablo: sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, esto significa sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es su salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios.
Lo hizo para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Porque un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Todo este pasaje me muestra cómo Dios es el diseñador del matrimonio. Dios tenía grandes propósitos a través del matrimonio. Primero, mostrar la figura de autoridad que existe en Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo y Él es la cabeza. Tenemos que sujetarnos a Él porque Él es nuestro esposo. Y como esposa del Cordero tenemos que sujetarnos. Así que el matrimonio, digámoslo de esta manera, imita esta figura espiritual de autoridad. El esposo es cabeza de la esposa. La esposa debería honrar al esposo y someterse en amor a él. Ahora, el marido no debería abusar de esa autoridad, sino que debería tratarla con amor, correspondiendo a ella como Cristo lo hace con la iglesia. Cristo nos bendice todos los días porque somos su esposa, su prometida. Entonces el marido debería hacer lo mismo con su esposa natural, cuidar de ella, amarla, respetarla, porque ese, repito, es el propósito de Dios para el marido. Recuerda que la palabra dice que cuando Dios vio a Adán solo, vio que necesitaba una ayuda. Génesis capítulo 2. Y por esa razón tomó una de sus costillas e hizo la mujer y la trajo a Adán para que fuese su compañera. Dios quiere el matrimonio. Leía en uno de los libros lo siguiente: el hombre sin su esposa, perdóneme, no lo quiero ofender, lo leí, no le estoy diciendo, lo leí en un libro. El hombre sin su esposa es medio hombre, pero el hombre con su esposa es un hombre completo para la gloria y honra de Dios. Es lo que leí, me gustó ese pensamiento. Sexto, el divorcio es permitido por Dios cuando hay infidelidad. Es decir, vamos a suponer que una pareja casada, cristiana, auténtica, uno de los dos cae en adulterio. Hay dos posibilidades: uno, que lo perdone y se restaure el hogar, que sería lo ideal. Pero si el hombre se vuelve abusivo y continúa en este pecado, entonces la Biblia dice que se puede separar y casarse nuevamente, obviamente. Marcos capítulo 5, versículo 32. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella comete adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada también comete adulterio. Mire lo que está diciendo la palabra. Ahora apliquémoslo a la inversa. Pero yo digo que una mujer que se divorcia de su esposo, a menos que él le haya sido infiel, hace que él cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada también comete adulterio. Así que hay una sola causal que Cristo dejó aquí en la palabra para que el divorcio sea permitido, y es la infidelidad. Si en una pareja uno de ellos, hablo de cristianos obviamente, uno de ellos comienza a ser infiel, lo primero que deberían hacer antes del divorcio sería tratar de buscar ayuda con personas maduras, pastores o líderes de la iglesia, que los puedan ayudar para restaurar su hogar. Pero si la cosa se vuelve repetitiva y la hermana o el hermano se siente tan ofendido, la Biblia dice que se puede separar. Y obviamente, aunque no lo expresa, se puede volver a casar porque queda libre. ¿Qué pasa con el adúltero? Pues obviamente tendrá que darle cuenta a Dios. ¿Cómo lo hará Dios? Eso solo Dios lo sabe, pero viene a mi mente 1 Corintios 5,
cuando el Señor dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Claro que este es un ejemplo de un hombre que dormía con su madrastra, pero le estoy mostrando de ese tipo de pecados. Alguien me dijo hoy: pastor, una persona, un esposo creyente que se la juega a su esposa creyente, ¿se va para el infierno? Pues si es creyente, no, porque la salvación no es por obra, sino por gracia. Entonces, ¿qué pasa? Pues Dios puede tratarlo con él hasta llevarlo a la misma muerte. Si usted lee 1 Corintios 5, de 1 en adelante, ve que un hombre dormía con la mujer de su padre. Y la palabra no dice que se fue al infierno, sino que este hombre fue entregado a Satanás para que su carne fuera destruida, para que su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. Así que, ¿qué hace Dios con un pecador como este? Lo trata, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Qué le puede dar? De pronto una enfermedad terrible, un SIDA, qué sé yo, pero Dios no perderá su alma. Estoy hablando de un auténtico cristiano, ¿no? Porque obvio que una persona que cae en este tipo de pecados, para mí deja muy en duda su cristianismo, porque la palabra dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es hecho nuevo. Así que un hombre que hace esto, para mí, yo dudo de su cristianismo, pero el único que sabe a la larga quién es cristiano es Dios. Como dice Efesios 4:30, el único que sabe quién ha sido sellado con el espíritu de la promesa es Cristo. Así que espero que todo esto esté quedando claro. Obviamente, la persona inocente es libre de volverse a casar. ¿Por qué? Porque es inocente. Mateo 19:9. Y les digo lo siguiente, dijo Jesús: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Mire que aquí le da oportunidad de que se vuelva a casar. A menos que, vuelvo a repetir, les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa o de su esposo y se casa con otro, comete adulterio, a menos, ahí está la excepción, de que el esposo le haya sido infiel. La persona inocente se puede casar, pero en el Señor. ¿A qué me refiero en el Señor? Que se case con un cristiano. Porque si usted se casa con un incrédulo, estaría contradiciendo 2 Corintios 6:14. Usted no se puede unir en yugo desigual. Tiene que casarse es con un creyente. 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39 dice: una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de casarse con quien quiera. Pero, ahí está la condición, solamente si ese hombre ama al Señor. Usted tiene que casarse con un creyente, con un auténtico creyente. Séptimo, yo creo que les voy a robar unos segundos, hermanos, porque corrí pero no me alcanzó el tiempo. Séptimo, el divorcio es permitido por Dios cuando hay abandono. Así que encontré en la Biblia otra causal por la cual usted se puede separar y volver a casar, y es el abandono. 1 Corintios 7:15. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. Ojo, el incrédulo es el que se va. En estos casos, el cónyuge creyente no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Este es otro caso diferente. Una hermana o un hermano se convierte a Cristo, pero su cónyuge, hombre o mujer, no quiere recibir a Cristo. Entonces la mujer le dice: yo amo a Cristo, y él le dice: escoja, o Cristo o yo. Ella le dice: Cristo. Entonces el otro se va, porque no quiere nada con Cristo. O al revés, se convierte el hombre. Pero la mujer le dice: a mí su cristianismo no me gusta, escoja o su Cristo o yo. El esposo le dice: me quedo con Cristo. Ella le dice: pues me voy. Entonces la palabra dice que como el incrédulo se fue, el hermano queda libre. Ahora, lo más seguro es que cuando se vaya el incrédulo, pues terminará casándose con otro o conviviendo con otro.
Y esto refuerza la idea de que si hay adulterio se puede volver a casar. Ahora, Cheo me decía como abogado que es importante que yo hable de la necesidad de la separación completa. Que no es solamente que me voy, sino que tiene que haber una separación de cuerpos, una separación de bienes, una separación completa ante las leyes humanas. Porque no es que me separo, sino que usted necesita que cuando se vuelva a casar por segunda vez lo esté haciendo legítimamente. El matrimonio verdadero, hablo como cristiano, implicaría lo siguiente: primero, que con la persona que usted se va a casar sea cristiana. Segundo, que cuando ya estén convencidos, hayan pasado una prueba, que es lo que llamamos nosotros el curso prematrimonial, que ya hayan tenido una entrevista pastoral y definitivamente se quieran casar, primero lo tienen que hacer ante las leyes civiles. Romanos 13:1, sométase toda persona a toda autoridad. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tiene que haber un matrimonio civil, y después de que ya hayan hecho eso, ahí sí se legaliza completamente el matrimonio por la iglesia. Así que le respondo a los hermanos que me dijeron: pastor, estoy casado por lo civil. Estoy perfectamente casado. Ante los hombres sí, pero no ante Dios, porque un notario o juez no tiene la autoridad para bendecir a los hijos de Dios. Los únicos que tienen la autoridad para derramar o dar la bendición es un ministro del evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra lo enseña. Números capítulo 6 dice: así bendecirás a mis hijos. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y Jehová ponga en ti paz. Y dice la palabra: y bendecirás a mis hijos y yo en el cielo los bendeciré. Date cuenta que el ministro tiene un poder especial para impartir la bendición de Dios, un notario no. Entonces, ¿qué le digo a los que están casados por lo civil? Pues sería bueno que de pronto legalizaran su matrimonio ante las autoridades eclesiales, en este caso nosotros, que somos los pastores. Ahora, vuelvo y repito, todo esto entra dentro de su decisión. Yo le enseño lo que creo que dice la Biblia, usted decide. Ahora, alguien estará diciendo: pastor, ¿y qué hago en caso de que haya abuso? Que mi marido me pegue. Maltrato emocional, maltrato sexual, abuso infantil, toda esta pornografía, drogas, alcohol, adicciones, juego, pereza. Marido es un zángano que no quiere hacer nada. ¿Qué hago, pastor? ¿Estoy condenada a alimentar a este sinvergüenza? La respuesta, me dice la palabra en la Biblia, que no hay respuesta. Yo no puedo inventarme un versículo que diga: si su marido es un vago, sepárese. La palabra solo me dice que usted se puede separar, y si ese sinvergüenza se consigue otra, ahí ya está la causal. Adulterio, usted se podría casar. Ahora, recurro a lo que enseña el apóstol Pablo. Primera de Corintios 7, 7 y 8. Estoy adelantando en mi estudio para darle terminación. Primera de Corintios 7, 7 y 8 dice: sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene el don específico de Dios, unos de una clase y otros de otro. Así que les digo a los solteros y a las viudas: es mejor quedarse sin casar tal como soy. Quédese sin casar, es lo que está diciendo Pablo. Pasó por una vida de maltrato, de golpes, de un marido abusivo, o al revés, porque hay mujeres que pegan duro. Hay mujeres que le pegan al esposo. El marido de una mujer que lo ofende, lo humilla, lo trata, se separa. Entonces Pablo dice: ¿para qué se va a volver a casar, hermano? Mejor quédese soltero. Estoy hablando a cristianos, ¿no? Quédese soltero, dice Pablo. Primera de Corintios 7, 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarlo a Él. Primera de Corintios 7, 9, 8 y 9.
Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Si usted ve que no puede controlar sus apetitos sexuales y va a terminar en pornografía, masturbación o lujuria, pues es mejor que se case. Pero ¿qué debería hacer usted antes de tomar esa decisión? Y con esto termino. Debería pedir la sabiduría de Dios. Santiago 1:5 dice: si necesitan sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no le reprenderá por pedirla. Iglesia, este tema es muy difícil, porque usted ahorita me va a presentar miles de situaciones diferentes. Leí en un libro que me gustó mucho y decía el autor que a veces los cristianos le presentan a uno tantos conflictos que necesitaría la sabiduría de Salomón para resolverlos. Porque cada uno presenta un caso: pastor, pero es que usted no habló de esto, mi marido esto y aquello. Hermano, yo no puedo en un sermón darle la solución a todo esto. Trato de darle lo que dice la Biblia y usted trate de usar lo que yo le enseñé a la luz de las Escrituras. Pero repito, para poder resolverle el problema a cada uno de ustedes, yo creo que ni siquiera la sabiduría de Salomón es suficiente. Lo único que yo les puedo decir es lo que dice la Biblia. No puedo inventarme versículos que no existen. Así que espero que esta enseñanza les haya aclarado algo de todas las situaciones que se pueden presentar en un hogar. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, no se vaya a ir porque vamos a terminar con alabanza. Si le gustó el estudio, pues déjemelo saber. Si no está de acuerdo conmigo, déjemelo saber. Yo de todas maneras sé que no todos van a estar de acuerdo, porque vuelvo y repito, hay situaciones tan complejas que es imposible resolverlas todas. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo. Levante las manos. Yo sé que hay muchas preguntas. De pronto dejé más preguntas que respuestas, pero pues yo trato de darle a mis hermanos lo que yo alcanzo a entender en la palabra. Oro para que esto les haya ayudado, este mensaje. Y mis hermanos que están en los hogares, que de pronto no fueron muy convencidos con mi enseñanza, pues entiendan que yo no puedo inventar versículos que no existen. Solamente le enseñé lo que dice la Biblia. Oro para que mis hermanos entiendan que lo más importante que aprendimos hoy es que Dios aborrece el divorcio y que primero tenemos que hacer todo lo posible para que el hogar no termine. Que un verdadero cristiano tiene que aprender a perdonar. Y como dijo Pedro: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? 7 veces. Y el Señor le dijo: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Así que, hermano, todo depende de cuánto amemos a la persona. Darle una oportunidad sería lo ideal. ¿Y por qué no 2 y 3? Pero si esto ya se vuelve repetitivo y usted ve que ya no hay solución, pues entonces puede separarse. Pero no se case a la loca otra vez. Primero piense en todo lo que le pasó y piense si vale la pena volverse a casar. Ahora, si usted antes de este sermón ya se había separado y vuelto a casar, no piense que lo estoy condenando, porque aquí no está en juego la salvación. La salvación no es por obras, es por gracia. Así que ¿qué pasaría? Pues posiblemente usted ya está pasando por la disciplina de Dios. Se separó de una mujer que era difícil y se casó con una que es terrible. Así que ya está viviendo la disciplina de Dios, pero su salvación no está en juego. Repito, su salvación es por gracia, no por obras. El adulterio, el separarse equivocadamente y volverse a casar, es un pecado igual que cualquier otro pecado. Dios lo va a juzgar aquí en vida. No como alguien me preguntó: en el cielo entonces Dios nos va a castigar. No, en el cielo no hay castigo, hermano, porque ya estamos en gloria. El castigo es ahora. El castigo es que usted
salió de una talla y se casó con la retalla. Y eso es más que castigo. Creo que eso es más que suficiente. Dios los bendiga. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @Filadelfia.